hemos estado conversando durante muchas semanas y para esto nos complace recibir al educador Alci Cruz Soto, quien nos hablará sobre el anuncio del retorno a clases semipresenciales anunciado por las autoridades de educación para el próximo 25 de mayo. Alci, bienvenido, qué bueno recibirte. ¿Cómo estás? Excelente, un gusto siempre compartir con ustedes. Luego de muchísimas cosas que vimos durante meses, pues ayer se concreta el anuncio oficial de parte del Ministerio de Educación de que se abrirá en todo el país clases semipresenciales, tanto en el ámbito público como privado. Y pues automáticamente pues se plantea la pregunta, ¿volveremos a las aulas para hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, ¿verdad? Por lo menos en términos de lo que es práctica educativa, ¿verdad? Yo creo que esa es una pregunta válida para hacernos como país. ¿Vamos a volver a las aulas a hacer lo mismo? Las mismas lagunas, como le llamamos popularmente, los mismos huecos en el sistema, los mismos vacíos en la práctica educativa a nivel nacional, lo vamos a mantener al volver a los recintos. Yo creo que es una pregunta importante que hacerse, porque antes de la pandemia ya venía pues con mucho tiempo una crítica a nuestra educación, métricas internacionales sacándonos en los últimos lugares, la famosa prueba PISA, ¿verdad? Entonces creo que es propicio hacerse la pregunta de si volvemos a hacer lo mismo, si esto implicará un cambio a nivel de contenidos, si esto implicará un cambio a nivel de práctica, a nivel metodológico, en el equipo docente, si habrá marcadas diferencias en el ámbito privado, en el ámbito público, en fin, yo creo que se abren muchas preguntas a partir del tráfico que va a venir ahora, bueno, pues con la vuelta a los recintos a nivel nacional. Y yo quiero plantearle tres ideas para conversarlas con ustedes. Una de ellas es, aquí la prioridad al retorno a los recintos tiene que ser la atención a la dimensión socioemocional de nuestros niños y adolescentes. Al cabo de más de un año de tener esa socialización, por lo menos a nivel de escuela, cercenada, ¿verdad? Va a haber que enseñarle de nuevo lo que es un timbre, un horario de clases, lo que es el espacio físico del otro, los límites del otro, ¿verdad? Lo que es orden parlamentario, que no sea por una pantalla o por una televisión o por una radio. En fin, todo eso que nos parece a todos totalmente básico de la convivencia escolar, pues va a haber que enseñárselo de nuevo a todo el estudiantado, tanto público como privado, que vuelva a las aulas. Y dentro de eso, pues entra la parte de la socialización. Es decir, yo estaba viendo la televisión en la casa, yo estaba en mi cama pegado de una pantalla, y ahora vuelvo a un recinto donde hay gente alrededor de mí, más que una pantalla, más que aquello que estaban atracando la nevera, la despensa, ¿verdad?, entre una clase y otra, o simplemente con el contenido que se generó a nivel público de televisión. Entonces se abre totalmente un compás interesante y una oportunidad interesante, yo pienso, para generar cambios importantes en el sistema educativo, tanto público como privado. Yo creo, profesor, que coincido con usted en muchas de las cosas que plantea. No sé si en apenas un año que llevamos de educación a distancia a los niños y a las niñas se les habrá olvidado lo del pupitre y eso, pero bueno, puede ser. Yo lo que creo que... primero, yo estoy en contra del regreso a las aulas, al menos en este momento. No estoy en contra de que regresemos. Yo estoy en contra de que regresemos ahora por el ahora. Porque no puede ser argumento que a 45 días de que concluya un curso escolar, tanto para privados como para escuelas públicas, haya que regresar corriendo a clase porque los niños van a terminar en un manicomio traumatizados. Mentira, no es cierto.
no es cierto. Pueden haber niños que tienen trauma. Yo conozco niños, sobre todo de las enseñanzas iniciales, de 3 años o 4 años, que bueno, perder el roce con sus compañeritos que ni siquiera lo asumen como tal, porque ese concepto todavía un niño de 3 años puede asumir cierta proximidad y ve a aquel que es varoncito, hembrita, aquel que le presta la cosa, pero de que son amigos, compañeros, eso no, yo, al menos en mi formación muy primaria y animal de esa etapa educativa que se daba con un palo y esa historia que ya no se debe dar, bueno, no concebía eso. Pero digo esto porque, así como usted dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en el regreso? ¿Cómo nos vamos a plantear el regreso? Yo creo que hay que plantearse también dónde estuvo lo positivo y dónde estuvo lo negativo de esta emergencia en la docencia, que no nos sentamos con mente fría, porque a los privados, a los colegios privados, lo único que les interesa es ver cómo dan clases y siguen cobrando la matrícula y la rematrícula y todo lo demás, y los laboratorios y todas las cosas. Y a nadie le interesa decir, bueno, ¿qué vamos a sacar de esto? ¿Dónde está el análisis de lo que hemos invertido, que ha sido mucho dinero en materia de la educación estatal y pública, en dar clases a distancia, etcétera, que ha sido mucho dinero también en el sector privado, con plataformas que de alguna manera llevaban, pero que hubo que reforzar, etcétera, etcétera? ¿Cuándo será el momento, más allá de reclamar, hablan las aulas, los niños están? Siempre he dicho que a veces me parece que es el desespero de los padres por darle una patada a los niños, y me excusan que lo diga así, porque ya están aburridos de tener los niños ahí. Ningún padre se aburre de sus hijos, realmente, es un exceso mío, pero si les interesa tanto la convivencia de sus hijos con los compañeritos, rótense los padres el jardín de su casa, la sala de su casa, el techo de su casa, para que pasen todos los niños. Hoy le toca a Miralba recibir a todos los niños de Mara y lo lleva para allá. Mañana le toca a Pinky recibir a Mara y a los amiguitos en su casa. Y así se van rotando. Si es tan importante esa convivencia, que yo lo creo, pero un aula así sin ton ni son, en medio de una pandemia que todavía está sonando y gritando por todos los vientos, y a eso sumar un retorno sin sentarnos a evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué vamos a hacer ahora cuando volvamos en todos los órdenes, como usted plantea, en el reacomodo en el aula, en la convivencia en el aula, cómo nos sentamos. Yo recuerdo cuando uno salía de vacaciones, en mi caso salíamos de primaria de vacaciones, teníamos 2 meses, julio y agosto, y en septiembre empezaban las clases en aquel momento en Cuba. Y uno llegaba desorientado, con apenas 2 meses fuera del aula, desorientado, y decía, ¿y dónde me toca? ¿Y dónde me siento? ¿Y quién me toca al lado ahora? Había compañeritos que se habían ido, que habían ponchado y seguían repitiendo el curso. O sea, es una dinámica tremenda para el niño y la niña, sobre todo en edades tempranas. No sé qué opina usted de toda esta vorágine que he dicho. Mira, yo creo que hay una palabra clave a traer, que lo traía precisamente como segundo elemento, la palabra métrica. Aquí hay que venir y hacer el esfuerzo, ya que se va a abrir, porque es lo que se anunció oficialmente ayer, y hacer el esfuerzo de evaluar, de sacar métricas en términos sobre todo de brechas de aprendizaje que tenemos acá. Es decir, aquí no hay casos de lagunas, aquí hay casos de lagunas y hay casos de océanos. Es decir, donde prácticamente le pasó por arriba un año escolar a muchísimos estudiantes. Exactamente, así mismo. Pero le pasó Alsi por encima, además, teniendo en cuenta de que somos el país donde más se repite de curso.
y donde salimos tan mal a nivel académico en pruebas internacionales de años atrás, ¿qué sería ahora, si la pasamos ahora, verdad? La prueba PISA, por ejemplo. Ahora, yo sí considero que hay una oportunidad para aprovechar en este nuevo escenario a partir del anuncio de ayer, en cuanto a evaluar con pruebas diagnósticas en todos los grados a nuestros estudiantes. Prueba diagnóstica quiero decir, te doy una prueba que no tiene un peso de nota, que lo que quiere saber es cómo estás. Lo que quiere es hacerte la radiografía, la sonografía de cómo estás en sociales, cómo estás en matemáticas, cómo estás en geografía, etcétera, ¿verdad? Por lo menos para tener cierto parámetro de dónde está el individuo y dónde está el grupo. No para hacer nada ahora, porque ahora no hay nada que hacer, pero sí para tener el insumo con miras al diseño del siguiente año escolar. Claro, exacto. Correcto. Inevitablemente lo que sería el 21-22, que inevitablemente tendría que empezar desde esos parámetros, de esas lagunas y brechas de aprendizaje que hay en todo el sistema, en toda la población. Y es inevitable que lo debamos de reconocer como nación. Yo creo que mal sería querer tapar el sol con un dedo y decir que no, que aquí todo el mundo está bien. Eso no es verdad.